vamos a ocuparnos de dos temas muy importantes, o de un tema muy importante, conforme a un reporte producido por dos agencias, las agencias que se dedican al tema de climatología aquí en Australia. Esta gente ha hecho estudios, me estoy refiriendo al CIRO y al Bureau of Meteorology, o sea, el Departamento de Meteorología. Han hecho unos estudios relacionados con el futuro meteorológico en general y el futuro meteorológico en el mundo. Y realmente han llegado a algunas conclusiones que son importantes de considerar. Por ejemplo, están seguros de que los días de gran calor van a ser mucho más frecuentes y más calurosos que lo que hemos tenido hasta el momento. Mirando hacia la costa, están realmente seguros de que el nivel de las aguas va a aumentar. Eso es definitivo. El océano está subiendo y va a seguir subiendo. Con una mala noticia para la gente que esquía, dicen que han determinado que el futuro de la acumulación de nieve va a ir declinando en el futuro. Las lluvias van a ser mucho más intensas y a lo largo y ancho del país. Quizás menos frecuentes, pero más intensas, con mayor caudal. Este tipo de predicciones son las más completas que se han realizado en los últimos tiempos con respecto a Australia. Y CIRO indica que específicamente en Australia se verá el crecimiento de las aguas oceánicas más marcado que en otros lugares, pero que también observará el calentamiento de las aguas, con temperaturas que no se han venido registrando hasta estos momentos y que se van a ir incrementando en el futuro. Los ciclones van a comenzar a ser menos frecuentes, más intensos y se van a mover hacia el sur, en Australia. Van a ser mucho más feroces. En lo que hace los bosques, veremos que las sequías van a ser intensas, por lo tanto los incendios de bosques se van a hacer mucho más comunes. Como ya dijimos, la temperatura del agua va a subir. Le da la oportunidad a las tormentas de que tomen mayor humedad. Y al tener mayor humedad, por lo tanto, las lluvias van a ser más cargadas, como así también la caída de nieve. El doctor Carr, que es el científico que ha hecho estas predicciones, el doctor Carr es realmente una eminencia en esto, es el doctor Karl Kruszelnicki, dice que algo que se tiene normalmente en cuenta, pero ellos lo tienen en cuenta, no nosotros porque no lo sabemos, pero ahora lo dan a conocer, es lo que se llama permafrost. El permafrost y el derretimiento del Ártico. Permafrost se refiere a cualquier área donde la zona ha permanecido congelada por más de 2 años. O sea, la masa terrena se va congelando y permanece más de 2 años, eso es lo que ellos determinan como permafrost. El problema con este fenómeno es que con el aumento de la temperatura que hemos referido anteriormente, se va a producir con el tiempo el descongelamiento de toda esa masa de hielo y eso va a dejar liberado carbono, el carbono que va a subir hacia la atmósfera. Y lo va a hacer en una cantidad realmente asombrosa. Vamos a estar hablando de 1.7 trillones de toneladas de carbón contaminado que va a subir hacia la atmósfera, que es más o menos 4 veces más que lo que ha hecho el hombre, de lo que ha mandado el hombre hacia la atmósfera, desde que comenzó la era industrial hasta ahora, en los tiempos modernos. Y el tema del Ártico es otro, es que desde 1980, por ejemplo, el 80% del hielo del verano se ha perdido, lo que ha producido efectos muy extremos en el cambio climático, que es el que estamos sufriendo, en el comportamiento general del clima. Y ha hecho que haya más áreas libres para la exploración petrolera y para la extracción de gas. Pero eso se ha ido derritiendo. ¿Cómo va a afectar todo esto a Australia? Bueno, Australia va a tener una implicancia directa por todo esto. Según el doctor Carr, los alimentos van a ser mucho más caros, porque van a ser más difíciles de conseguir.
Habrá pérdida de viviendas y de vidas humanas con todo este nuevo cambio climático y con este nuevo ataque de los ciclones en forma más feroz. De acuerdo al National Climate Council, cientos de miles de propiedades que hoy están a lo largo de las costas van a estar a riesgo. El 80% de la costa de Victoria, del estado de Victoria, en Australia, y más o menos el 62% de la costa de Queensland están a gran riesgo. Y ese riesgo está predicho más o menos para el año 2100. Una de las zonas más castigadas podría ser la de la Gold Coast, la Costa de Oro, la costa más conocida, más turística, un área que produce actualmente 1.5 billones de dólares con turismo. Bueno, corre un riesgo realmente bastante grande para esa época. Todo esto va creciendo con el tiempo. Fundamentalmente el gran problema en Australia van a ser las olas de calor que generan incendios con el incremento de la temperatura. Por experiencia, las olas de calor ya han cobrado vidas en el país y en otros países con todos los desastres naturales. Juntando a todos los desastres naturales, las vidas que han cobrado estas olas de calor han sido mucho más. O sea que la resultante de ellas es mucho más intensa. Para tener una idea del aumento de la temperatura, tomando mediciones desde 1961 al 2010, la temperatura promedio subió un 5%. ¿Qué se puede hacer en Australia para prevenir estas situaciones? Bueno, ir cambiando a energía renovable. Permitir y no prohibirle a los habitantes de que tengan paneles solares en sus techos para de esa manera generar energía solar, que es limpia. Claro que existe un problema. Los gobiernos. Este gobierno, por ejemplo, tiende a incentivar el uso del carbón, dejando de lado el tema de la energía solar o de la energía eólica. Esto no habla en favor de lo que va a suceder en el futuro, absolutamente no. ¿Por qué razón incentiva el uso del carbón? Bueno, no se pregunten, no hace falta. Usted es inteligente, se da cuenta. ¿Qué pasará en el futuro de nuestra Tierra, o en el futuro energético, o el futuro de las compañías mineras es más importante? ¿Será más importante las compañías mineras o el futuro del ser humano, o el futuro del país? El autor de todos estos puntos es el doctor Kahl, como he dicho, y ha escrito un libro que es llamado House of Cards. Ese libro está disponible en las librerías de aquí de Australia. No sé si en algún momento va a ser traducido al español. Ese es el panorama. ¿Podría el hombre hacer un tipo de sacrificio y cambiar esta situación de alguna manera? Bueno, no sé. Pero las predicciones meteorológicas son esas, y lo que está aconteciendo con el clima no está muy lejos de lo que aquí se dice. Los ciclones, las lluvias intensas, las inundaciones, están sucediendo. ¿Cuánto contribuyó el hombre a esto? Es un problema que sigue en discusión. Pero si se puede hacer algo, bueno, utilicemos la energía renovable. Por ejemplo. Hasta la próxima.